Quinta dispensación, la dispensación de la ley, la dispensación de la ley o legal. Así se llama esta dispensación, Dios te bendiga. Estoy hablando en esta serie de dispensaciones, ¿verdad? En la Biblia hay una manera de leer la Biblia ordenadamente para que la puedas entender, y esto es de la manera dispensacional, conociendo y entendiendo las dispensaciones que Dios tiene en la Biblia. Dios ha tratado con la humanidad por 7 dispensaciones. Cada dispensación tiene diferentes reglas, promesas, bendiciones y demandas de Dios para el hombre, ¿verdad? Entonces, cada dispensación hay diferentes reglas. Entonces, por eso es que en la Biblia a veces vemos cosas que no entendemos, que no van conforme a nuestra cultura, conforme a las leyes a que nosotros estamos regidos, ¿verdad? Entonces es porque son diferentes dispensaciones de la que estamos. Nosotros ahorita estamos en la 6ª dispensación de la gracia. Para la semana que entra voy a hablar acerca de eso, de la dispensación de la gracia. Ahorita estamos en la 5ª dispensación, la ley, ¿verdad? Y como toda dispensación, comienzas bien, pero termina mal. Comienza en bendición y termina en maldición. Esta quinta dispensación, aquí el personaje destacado es Moisés en la ley, ¿verdad? Duración 1716 años, ¿verdad? Y el pacto de Dios con Israel tenía mandamientos y leyes gobernando todas las actividades de la ley. La ley exponía el espíritu muerto del hombre y el pecado en preparación para la venida de Cristo. Comenzó con el éxodo en la salida de Israel de la esclavitud y los mandamientos dados por Dios a Moisés en el monte Sinaí. Entonces, esta dispensación así comienza, ¿verdad? Así comienza, y en el monte Sinaí es donde comienza, ¿verdad? Cuando sale Israel, como había dicho, cuando sale Israel de Egipto, de la libertad, salen de la esclavitud, Dios los saca de la esclavitud. Y al mismo tiempo que los saca, en el monte Sinaí les da la ley. Les da la ley. Son reglas, prospectos que habían de seguir para regirse, para que les vaya bien. Era para que les vaya bien, no es para que les vaya mal ni para castigarlos, no. Eso era para que les vaya bien, ¿verdad? Entonces, así como comenzó en el monte Sinaí, donde fueron dadas los 10 mandamientos, terminó en el monte el Gólgota, con la crucifixión de Jesús, y él cuando dice consumado es. ¿Qué quiso decir? Detrás de esta expresión consumado es, hay mucho. Cuando él dijo consumado es, él dijo ya cumplí la ley, toda la ley. La ley tiene 10 mandamientos y te los voy a leer. Éxodo 20 dice, y no tendrás dioses ajenos, el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen en ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Es el primer mandamiento. Este va del hombre para Dios. El segundo, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia y millares. Bueno, ese es el segundo, va para con Dios, del hombre para con Dios. El tercero, no tomarás el nombre de Dios en vano, porque no dará por inocente Dios al que tomare el nombre en vano, ¿verdad? O sea, este tercero es no jurar, no andes jurando, no le agrada a Dios. El primero, no harás imagen, no debes de hacerte imagen de ningún Dios, de ninguna divinidad de Dios, ni supuesta divinidad. El tercero, no te inclines ante ninguna imagen. Digo, el segundo. Y el tercero, como digo, no jurar. El cuarto, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Estos 4 mandamientos van dirigidos del hombre para con Dios.
Y los que siguen son del hombre para con el prójimo. El quinto, honra a tu padre y a tu madre. El sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y el décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Fíjense qué bonito. Y bueno, Jesús cumplió la ley. Jesús cumplió la ley. Nadie la ha podido cumplir, solo Jesús. Por eso es que en el Gólgota ahí termina la ley, cumpliéndola él, no los hombres, ¿verdad? Como todas las dispensaciones, como habías dicho, comienzan mal, comienzan bien, pero terminan mal. Comienza en Deuteronomio 28:1, cuando el Señor le dijo al pueblo de Israel por medio de Moisés: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Le dijo, pero si sigues mis mandamientos, que en realidad no eran 10, en realidad eran 613. Nada más que de estos 10 se derivan, se resumen en 10, ¿verdad? Entonces, como dijimos, termina con la maldición, pero la maldición recae en uno. ¿En quién? En Jesús. Cuando dijo, consumado es. Juan 19:30, él dijo, consumado es. Ese consumado es, yo ya hice mi jale. Ahora le toca a la humanidad recibir esto que yo hice. Yo cumplí la ley por ellos. Ahora recibir de mí este regalo que le doy. La ley cumplida, que me reciba como Señor y Salvador. La ley consistía en uno, leyes morales. En dos, leyes civiles. Y en tres, leyes espirituales o ceremoniales. Ese tipo de leyes consistía toda la ley, ¿verdad? El pueblo que Dios escogió, o sea, Israel, era guiado por un gobierno teocrático. Kratos, Dios, Kratos, gobierno, o sea, un gobierno por Dios, teocrático, gobernado por Dios, ¿verdad? Entonces Dios estableció jueces, ¿verdad? Samuel era sacerdote y era juez, pero de allí le siguieron muchos jueces como Otoniel, Ahod, Samgar, Débora, Gedeón, Tolá, Jair, Jafté, Iván, Ibián, Elón, Abdón y Sansón. Y ellos juzgaban conforme a la ley de Dios, al pueblo, ¿verdad? Ellos eran como los presidentes, los gobernadores, los padres, los pastores, ellos los que ministraban. Pero Israel no se conformó con jueces, quiso ser gobernados como las demás naciones. ¿Cómo? Por reyes, por gobierno de hombres. Ellos quisieron y pidieron rey. Dijo, ya no queremos jueces, queremos reyes como las demás naciones. Y Dios en su necedad les dijo, oh, está bien, ahí está. Le dio el primer rey, que es Saúl. El segundo rey, que es, dime tú que conoces Biblia, ¿quién es el segundo? David. No, David no es. Es Isboset, hijo de Saúl. Abner, el general de Saúl, lo puso inmediatamente de que murió a Saúl, ¿verdad? Porque él sabía que la gente iba que quería poner al rey David, ¿verdad? Y bueno, en Israel, estoy hablando del pueblo de Israel. Y a David fue el tercero, el cuarto Salomón, el quinto, donde se dividió por los hijos, con el hijo de Salomón, ¿verdad? Con se dividió en dos, en Roboam y Jeroboam. Entonces ahí se dividió por el gobierno del norte y el gobierno del sur, ¿verdad? Dios les había dicho, no, es que no les conviene a ustedes que les ponga reyes, porque los reyes les van a cobrar impuestos, los van a caciquear, les van a pedir sus hijos, les van a quitar sus tierras. Déjense gobernar por mí. Así dijo Dios, pero ellos no quisieron y mira, y terminó dividido ese gobierno, no funcionó. Ningún gobierno va a funcionar. Dime, háblame de un buen gobierno. Muchos comienzan bien, pero terminan mal, ¿verdad? Ahí está Fidel Castro, ahí está Chávez, ahí está el Che Guevara, ahí están muchos que fueron, hasta Pancho Villa, ¿verdad? Comenzó bien, Pancho Villa él decía que la tierra es de quien la trabaja, ¿verdad? Y terminó siendo un hacendado, ¿verdad? Parece que no fue tan malo, pero si hubiera sido, quién sabe qué hubiera pasado. Y muchos les pasa así, es que el gobierno siempre falla.
El gobierno se equivoca tarde o temprano. Son humanos, ¿verdad? Mira, te pido por favor que le pongas un like. Y aquí estoy en esta serie. Mira, ve las que están atrás de cada semana estoy poniendo a contenido. Ahorita estoy hablando de las 7 dispensaciones. Cada semana estoy poniendo una nueva. Y ya ahorita vamos en la quinta, sigue la sexta y la séptima. Y ponle un like por favor ahí para que me ayudes a difundir este video. Y suscríbete a mi canal Juan Belmontes. Ahí también tengo contenido para ti. Esto lo hago para los que no van a la iglesia, no leen Biblia, para que entiendan algo de la palabra de Dios, ¿ok? Bueno, a fin de cuentas la ley no funcionó. No es que no funcione, con el hombre no le funciona al hombre. Sí funciona porque Jesucristo la cumplió toda y fue perfecto. Pero el hombre no pudo porque al fin y al cabo era muy complicado ser salvos por medio de la ley, ¿verdad? Ya que la ley nos salva, la ley nada más nos condena, la ley lo único que hace es que nos muestra el pecado, ¿verdad? Esta dispensación o periodo Dios los permitió para mostrar el pecado de la humanidad. En Romanos 3:20 nos dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Era nada más por eso, ya que por las obras de la ley, por cumplir esta ley, nadie iba a ser salvo, nadie. Pero era necesaria. ¿Por qué? Porque por medio de la ley, Romanos 3:20, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley fue necesaria para que conociéramos y identificáramos el pecado. Por eso es importante que leas la Biblia. Es importante que te acerques a un lugar donde se lee Biblia y se enseña Biblia para que entiendas qué sí hacer y qué no hacer, qué es bueno y qué es malo. Y no estés como que ya no sabes ni si esto hago o no lo hago, esto es bueno o esto no es bueno. No, con la Biblia nos afirmamos en lo que es correcto. Si no hubiera la Biblia, la palabra de Dios, ¿cómo yo identificaría el codiciar? Si la Biblia me dice no codiciarás, no debes de codiciar, que es el 10º mandamiento. Si no dijera ahí, ¿yo cómo sabría que eso es malo? Es malo el codiciar. Y Dios lo dice en el 10º mandamiento. Entonces es necesario para eso, para conocer y identificar el pecado. Y la misma palabra de Dios, la ley, nos muestra el espíritu muerto del hombre y el pecado, por supuesto, también, ¿verdad? En preparación para la venida de Cristo. Por eso fue necesario ese periodo, esa dispensación, para mostrar el pecado a la humanidad y el espíritu muerto y el pecado, y preparación para la venida de Cristo. Romanos 10:4 dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Pero esto es solo para el que cree. El que terminó, el que ya pasó a la siguiente dispensación, que es de la gracia, es solamente el que cree. El que no cree sigue en la ley. Sigue en la ley y va a ser condenado y juzgado conforme a la ley. ¿Sí? O sea, no quiere a Cristo, Cristo vino a cumplir la ley por ti. Tú lo único que necesitas es recibirlo como Señor y Salvador para que cuando mueras te presentes al Señor con Él, el que te salvó, el que hizo la ley por ti. Mira, yo no hice la ley, te vas a presentar ante Dios, yo no hice la ley, pero Jesucristo hombre la hizo por mí y aquí está Jesucristo hombre pagando por mí. Pero si vas sin nada, si vas sin Cristo, entonces tienes que cumplir la ley, la palabra de Dios, para la perfección. Y si en algún punto pequeñito fallaste a la ley, ya te haces transgredor de todos. Eso dice la Biblia. Ok, las profecías de Jesús se cumplieron en su nacimiento, en su muerte y en su resurrección. En su nacimiento, en Isaías 7:14 nos dice, por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Jesús nació de un nacimiento virginal. María la Virgen fue virgen hasta que tuvo a Jesús. Y eso estaba profetizado 700 años atrás y se cumplió. Ahí comenzó a cumplir la ley, hablando del el Salvador que había de venir. Y con su muerte estaba profetizado también en Salmos. Fíjate, hay un Salmo, el Salmo 22 habla detalladamente de la crucifixión de Cristo. El Salmo 22, versículo 1, versículo 7, versículo 8, versículo 14, versículo 15, versículo 16, versículo 18 y versículo 28 especifica todo lo que pasó en
la crucifixión de Jesús. El Salmo 16:10 también nos especifica de la resurrección, ¿verdad? Y Moisés mismo ya había hablado de que un profeta vendría y que a él lo oirían. Él mismo lo dijo en Hechos. Ya en Hechos 3:22 nos habla de que dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vosotros, de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hablé, ¿verdad? El Señor vuestro Dios levantará profeta de vuestros hermanos como a mí. A él oiréis con todas las cosas, a él oiréis en todas las cosas que os hablare. Deuteronomio 18:15, ahí no lo dice. Entonces, la ley solamente era la sombra de la realidad que se habría de cumplir en Jesucristo. Mateo 5:17 nos lo dice. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Jesús, cuando vino, no vino a abrogar la ley, sino vino a cumplirla. ¿Sí? Es más, como te digo, el que no recibe a Cristo y pasa a ser juzgado conforme a la siguiente dispensación, que para la próxima semana voy a hablar de la gracia. El que no recibe al Señor Jesucristo como Señor y Salvador para ser juzgado conforme a la gracia, va a ser juzgado conforme a la ley. Porque la Biblia dice que para estos es la ley, para los asesinos, los parricidas, los adúlteros, los fornicarios, que no se arrepintieron. Esos sí van a ser juzgados conforme a la ley. Los que quieran ser juzgados, los que no tengan a Jesucristo como Señor y Salvador, no reciben misericordia. No van a ser juzgados con misericordia, sino van a ser juzgados con justicia. ¿Y qué quiere decir que con justicia? Al juez justo lo van a tener ahí enfrente. Y ese juez justo les va a decir, no le voy a quitar ni le voy a poner nada a tu juicio. Tal y como estás delante de la palabra de Dios, así vas a ser juzgado. Si la Biblia dice que no maldigas, conforme a la Biblia te va a ser maldecido. No, pero yo dije una maldición chiquita, una maldición grande, esa te la perdono, esa no. No, todo. El Señor dijo, de cierto os digo que de toda palabra ociosa darán cuenta en el juicio. De toda palabra ociosa. ¿Qué es palabra ociosa? Toda palabra que sea maldiciente, que la digas con maldad y no se diga las malas palabras, ¿verdad? Entonces, pero si venimos a Cristo, vamos a ser juzgados conforme a la misericordia. Conforme a la misericordia. Dios ayuda a unos que se acercan a Dios conforme a la gracia, pero porque ellos eligen misericordia. Entonces Jesús, conforme a la misericordia, nos va a juzgar. Así nos juzga conforme a la misericordia, y con misericordia, solo con misericordia podemos ser salvos. Con misericordia por la gracia del Señor Jesucristo. Mira, estaba un señor que se murió y fue al cielo, y ahí estaba San Pedro con las llaves, que no es cierto, ¿verdad? Pero vamos a decir que así era. No es cierto que está Pedro ahí con las llaves, pero vamos a decir que así era. Entonces Pedro le dice a Pedro, San Pedro, ya vengo para el cielo, tengo que entrar aquí. ¿Tú sientes que tienes que entrar aquí? Sí, yo vengo a entrar, yo ya morí, ahora tengo que irme al cielo. ¿Pero por qué tienes que entrar al cielo? No, pues porque hice muchas obras buenas. Oh, sí, hice obras buenas. Ok, mira, aquí está una pizarra. Esta pizarra la tienes que llenar con 100 puntos. Si cumples 100 puntos, esa pizarra se llena y puedes pasar al cielo. Entonces dijo, ¿qué cosas buenas has hecho? Bueno, yo daba mucho a los pobres, daba limosna. Ok, muy bueno, es un punto. Yo iba a la iglesia. Bueno, es otro punto. Yo fui buen esposo, otro punto, 3 puntos. Fui buen papá. Buen punto. ¿Verdad? Fui buen trabajador. Buen punto. Y empezó así las cositas. Apenas llevaba 30 puntos y se le estaban acabando las obras. Y ya cuando vio que no tenía obras, dijo, solo la gracia del Señor puede salvarnos. Puede salvarme, así dijo. Solo la gracia del Señor puede salvarme. Y en eso la pizarra sonó.
100 puntos, 100 puntos, 100 puntos. La gracia de Cristo es la única que nos puede salvar. El Señor Jesucristo dijo que la ley, la regla de oro es amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque esta es la ley y los profetas. La única manera que puedes amar a tu prójimo como a ti mismo es viniendo a Cristo. Él hizo el examen por ti. Recíbelo como Señor y Salvador para que seas juzgado conforme a la gracia, no conforme a la ley. Dios te bendiga. Te espero en el próximo estudio.